Hijas de la MX, transmitiendo por la señal de Mood TV en Instagram, Twitter, Facebook y ahora también en Spotify y en YouTube. Así es que, bueno, si no logran ver este programa completo, les vamos a pasar la liga para que ustedes puedan verlo o compartirlo. Y bueno, pues yo soy Desiree Navarro y me da muchísimo gusto estar aquí porque cada programa es muy especial, siempre nos divertimos mucho, siempre les digo a los invitados que esto es como tomar un cafecito entre amigos, ¿no? Estar compartiendo ideas. Y pues bueno, hoy es el Día Mundial del Árbol, por si ustedes no lo sabían. Y pues yo quiero preguntarles si ustedes ya plantaron un árbol, ¿no? Porque no solamente es uno, hoy en día creo que deben de ser cientos de árboles ya los que debemos de plantar y pues eso nos ayuda a la captación del agua, la producción de oxígeno, aminoran el calentamiento del planeta y de verdad que este tema no es algo menor, no es algo como, qué lindo el Día Mundial del Árbol, sino que realmente tenemos una crisis ambiental muy fuerte que se está viendo ya pues sobre todo en temas como el sargazo, ¿no? Que ya nos está afectando en cosas muy reales, pero también el calentamiento global, el cambio de estaciones. De verdad que debemos de tomar conciencia y como yo siempre digo, tenemos que ver el bosque, no solamente el árbol, ¿no? O sea, tenemos que tomar acciones ya para revertir pues todo esto que hemos hecho. Y bueno, también, entre otras cosas, comentarles que esta semana fue el cumpleaños de una de nuestras hijas de la MX, que se llama Tona Mejía, que le mandamos un beso, un abrazo, y bueno, pues somos tantas que nos la pasamos felicitando, cumpleañeras y demás. Decirles a toda la gente que nos ha preguntado que cómo puede ser parte de Hijas de la MX, y bueno, pues primero que nada tiene que seguir la cuenta en Twitter y después mandarnos un DM para darnos todos sus datos, les mandamos un formato y también estamos en Instagram, tenemos nuestra página de internet. Sí, www.hijasdelamx.org. Así es. Y bueno, pues yo aprovecho, ya que ustedes ya la vieron, nuestra co-conductora Angie Niño, ella es neurorehabilitadora y pues bueno, pues siempre estamos aquí, ¿no? Fernanda Betancourt, Angie y yo, por lo general somos las que estamos aquí en este programa todas las semanas. Pues ha llegado también el momento de presentar a nuestro invitado especial, que bueno, pues yo sé que muchas hijas son sus fans, es alguien muy querido, muy apreciado y que además siempre nos ha defendido desde el día 1 que empezamos en enero de este año. Él es Mario Ponce, él es experto en proyectos de inversión, con más de 20 años participando en desarrollos inmobiliarios y de infraestructura médica. Es arquitecto por la Universidad La Salle y comprometido con el desarrollo sustentable, las mejores prácticas comerciales y convencido de que la educación de calidad y el trabajo productivo son la vía para el desarrollo de las comunidades. Así es que, pues, regálenme un aplauso para darle la bienvenida a Mario. Muchas gracias, por estar Desiree. aquí. De verdad que muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes, Angie. Un placer, Desiree, yo las admiro mucho. Y por supuesto que las voy a seguir defendiendo todo Gracias. el tiempo que sea necesario. Ya pasamos de lo virtual a la realidad. Ya. Y bueno, Mario no vino solo porque hoy también nos acompaña María Gómez. Ella es arquitecta y pertenece a la empresa GFI de energías renovables, así es que bueno, pues también un aplauso, María, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, Mario, pues qué gusto conocerte, porque tantos tweets que van y vienen y que y que likes y ahora ya, por fin estás aquí. Por fin nos conocemos, sí. Es un mundo distinto, el de afuera, al mundo virtual. Sin embargo, yo creo que la plataforma de Twitter nos permite conocernos, nos permite expresarnos y definitivamente nos permite plantear nuestras posiciones respecto de los temas políticos que en esta ocasión
creo que están siendo delicados y nos comprometen como país. Así es, y bueno, de pronto, ¿no? En las redes, no sé si les pasa que tienes a tus consentidos y de pronto uno que otro tuitero se convierte como en tweet star, ¿no? Entonces todo el mundo quiere tener que ver y todo el mundo quiere que le contestes y es divertido, pero tiene también sus bemoles, ¿no? Sí, definitivamente. Uno a veces no se da cuenta del alcance que tienen las opiniones que vierte uno en la red. Hay que ser cuidadoso, hay que hacerlo con responsabilidad y sobre todo hay que hacerse cargo de lo que uno dice. O sea, uno se puede equivocar, hay que reconocerlo y bueno, también creo que ahí he conocido personas extraordinarias, ustedes son una prueba de ello. Angie, gracias, aquí que está también siempre al pie del cañón con todos los invitados, ¿verdad? Sí, le mandan abrazos, saludos. Ya empezaron los mensajitos. Pero bueno, también es una parte realidad, pero también hay una cierta parte de fantasía en las redes, ¿no crees? Como que hay gente también muy extraña, muy loca, muchos ataques pagados, infundados, no infundados. Pues definitivamente, pero yo creo que finalmente las personas en las redes, igual que en la vida real, van construyendo una reputación y yo creo que eso es lo que debemos de rescatar. No nos tenemos que quedar con la primera impresión. Las noticias falsas siempre van a correr. En las redes además corren a una velocidad. ¿Puedes acercar un poquito más a tu micro? Sí. Me están diciendo en Facebook. Además, sí las leo a todos. Finalmente, las redes sociales y las fake news creo que van a ir de la mano siempre y nosotros como usuarios de las redes y como generadores de contenido tenemos que ser cuidadosos con lo que subimos, con lo que compartimos y bueno, creo que ese sería el comentario. Y okay. Bueno, algo muy interesante, bueno, viendo tus tweets, viendo todo lo que te pronuncias a favor, en contra, todo lo que criticas. Bueno, dentro de tu trabajo y de tu profesión, pues también hemos visto que te has pronunciado mucho a favor de los problemas que han estado pasando con el aeropuerto, con la economía, con todo lo que ha pasado en este tiempo. Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso te preparamos un pequeño video para que la gente conozca de lo que ha sido o lo que está pasando con el aeropuerto. No sé si gustes enviarlo. Sí, claro. Vamos a pedirles aquí en producción que nos manden al video del aeropuerto del Naim. El nuevo Aeropuerto Internacional de México es la mega obra de infraestructura más importante de nuestra época. Se encuentra entre los 5 primeros aeropuertos del mundo en términos de extensión de terreno y es el segundo más grande en construcción después del de Turquía. Una idea de la escala del proyecto es la extensión del tema del Naim y bueno, se realizó este video, si le gustas ponerlo, Edgar en cabina, ya nos lo va a pasar, porque pues es un tema que ha tocado bastante Mario Ponce. Y pues bueno, lo vamos a traer para platicar un poquito de la infraestructura y de lo que está pasando con la cuarta transformación, que de infraestructura no tiene nada. Va. El nuevo Aeropuerto Internacional de México es la mega obra de infraestructura más importante de nuestra época. Se encuentra entre los 5 primeros aeropuertos del mundo en términos de extensión de terreno. Y es el segundo más grande en construcción después del de Turquía. Una idea de la escala del proyecto es la extensión de la losa de cimentación de la terminal aérea, equivalente a 7 veces la superficie del Zócalo de la Ciudad de México. El edificio terminal tendrá 21 foniles, cada fonil con una altura similar al Palacio de Bellas Artes, que funcionarán para captar el agua de lluvia y la entrada de aire natural. Contará con 2 subestaciones eléctricas que alimentarán todos los edificios y las 3 pistas, 2 de las cuales estarán terminadas en el segundo semestre de este año. Una vez inaugurado el nuevo aeropuerto, dará atención a 70 millones de pasajeros, cifra que duplicará el servicio actual gracias a la operación simultánea de las 3 pistas. Este será el aeropuerto hub más grande de Latinoamérica. Los grandes avances constructivos son el resultado de la mano de obra mexicana,
en la que participan ingenieros, arquitectos, ambientalistas, topógrafos, transportistas y trabajadores de la zona. En cuanto a seguridad y operatividad, la torre de control de 90 metros de altura, tan alta como el Big Ben de Londres, tendrá 12 aisladores sísmicos, que permitirán la continuidad del servicio aeroportuario sin poner en riesgo las operaciones aéreas. Este edificio estará concluido en el segundo semestre de este año. Un tema relevante es el financiamiento del proyecto. Y la respuesta es contundente. Los recursos provienen principalmente de la colocación de $6,000 millones en bonos verdes, mismos que están respaldados con la tarifa de uso aeroportuario, captada por el actual aeropuerto, lo que garantiza que no se convierte en deuda pública, a la par que es autosustentable al tener su propia fuente de financiamiento. Los habitantes de las zonas aledañas se han visto beneficiados con la contratación de mano de obra y con la atención a problemas de coyuntura y afectaciones. Hombres y mujeres trabajan hombro con hombro y unen sus esfuerzos para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, la puerta de México al mundo. Gobierno de la República. Pues ya estamos de regreso aquí en Hijas de la MX. Estamos hablando con Mario Ponce, con Angie Niño y con María Gómez. Y bueno, pues, ¿qué opinas acerca de este problema, bueno, esta decisión que empezó con la 4T acerca de la cancelación del aeropuerto, Mario? Mira, después del video que acabamos de ver, creo que hay muy poco que agregar. Lo único que me gustaría recordar, porque creo que es un tema en el que, a pesar de que se ha dicho y se ha comentado completamente, no debemos de quitar el dedo del renglón. Este error va a marcar el sexenio del presidente López Obrador, no tengo duda. Este error le va a costar carísimo. Fue a todas luces una cancelación ilegal. Fue definitivamente cancelar el proyecto de inversión más grande de América Latina. Ya estaba en una etapa importante de desarrollo. Me gustaría recordarles, creo que se comenta en el video, que participaron muchísimas empresas para su ejecución. Todos los estudios preliminares estaban perfectamente sustentados y no es un tema de Peña Nieto. O sea, también quiero recordarles que desde los años 90 ya era una necesidad el aeropuerto. ¿Desde con Vicente Fox? Vicente Fox es el primero que lo trata de aterrizar, tiene un problema con los comuneros de la zona. Después Felipe Calderón no lo deja, se sigue tratando de empujar y por fin Peña Nieto consigue arrancarlo. No es un proyecto de Peña Nieto, es un proyecto transeccional que necesitaba el país. Me apena muchísimo que se haya cancelado. Yo sigo teniendo con todos los amparos que están ocurriendo la esperanza de que el proyecto eventualmente pueda continuarse. Ahora, la intención de ver el video era como abrir el tema de la infraestructura en México. Yo estoy en favor de la inversión en infraestructura, estoy en favor de la inversión en general en México. Creo que es la única forma en la que vamos a realmente obtener desarrollo, es la única forma en la que el país va a poder progresar. Y me gustaría comentar los 4 principales proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación. El primero que me gustaría comentar es la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas, voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo. No, bueno, y además hay tema para rato. Para quedarnos aquí 24 horas. La refinería de Dos Bocas, a diferencia del aeropuerto, es un proyecto que no ha sido consensuado ni con las comunidades ni con los empresarios. Es un proyecto que no tiene un respaldo atrás, que no lleva un proceso de desarrollo como sí lo llevaba el aeropuerto. Es un proyecto que no es viable, es un proyecto que no tiene los permisos, es un proyecto que no apoya la iniciativa privada. Actualmente yo creo que en un país como México la única forma de hacer infraestructura es en sociedad con la iniciativa privada, metiendo capital público y capital privado. Si nosotros nos metemos a desarrollar proyectos de infraestructura únicamente con capital público,
los condenamos al fracaso y además los condenamos a que sean una carga fiscal para los mexicanos. Cuando, si metemos el capital privado, los proyectos son mucho más ligeros, los proyectos no se hacen si no son rentables, porque la iniciativa privada no tiene la labor del gobierno social. La iniciativa privada, su único fin es generar recursos. Lo pueden hacer de manera sustentable, lo pueden hacer con energías limpias, lo pueden hacer socialmente responsables, pero su único fin es generar recursos. Entonces, el hecho de que la iniciativa privada se interese en los proyectos de gobierno habla de su rentabilidad. No, bueno, y definitivamente no hay nadie que se haya interesado en hacer ese proyecto, ni siquiera en construirlo. ¿Es correcto, no? Es correcto. El presidente López Obrador hizo una licitación cerrada, invitó a las 3 empresas. Yo sí creo que eran las más grandes y las más importantes que se dedican al tema de las refinerías, y ninguna de las 3 quiso entrar a hacer el proyecto ni en los términos económicos ni en los plazos de tiempo. Entonces, eso debería de ser un gran indicador de que la refinería de Dos Bocas es un proyecto que están haciendo muerto. Aferrarse a él es un contrasentido, va en contra incluso de las políticas del propio presidente. Con eso termino el tema de Dos Bocas y me gustaría pasar al otro proyecto que también pienso que es inviable, que es el aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de lo que muchas personas creen, que al ya existir es viable, no es así. El aeropuerto que actualmente existe es un aeropuerto militar que tiene condiciones completamente distintas a las que requiere la aviación comercial, completamente distintas. Yo me atrevería a decir que son proyectos que ni siquiera se parecen. Aunque los dos son aeropuertos, parten de principios completamente distintos. El principal problema que yo veo de Santa Lucía, suponiendo que pudieran ellos conseguir los permisos y todos los vistos buenos por parte de las instancias internacionales que se requieren para volar, es el tema de la conectividad. Tan es así que cuando se estaban pensando desarrollar los aeropuertos en la década de los 90, Santa Lucía nunca fue una opción. Las dos opciones viables que quedaron al final, desde la época de los 90, después en la época del presidente Fox y luego con Calderón, fue el aeropuerto de Tizayuca y la actual ubicación en Texcoco. Son las únicas dos opciones viables. Ambas son viables y yo personalmente, ahí sí es un tema personal, creo que la de Texcoco era mejor que la de Tizayuca. Pero Santa Lucía ni siquiera Santa Lucía, aparecía. aunque se llegan a construir, ni siquiera sería, o sea, funcionaría a 5 años, ¿no? O sea, a su capacidad se vería limitada ya en 5 años. Santa Lucía no va a funcionar ni en 5, ni en 10, ni en 30 años. No hay manera de conectarla. La distancia que hay entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y Santa Lucía no solo es mucha, sino que además es compleja. El costo de poner un tren que pudiera unir la terminal actual con la terminal de Santa Lucía simplemente la descalifica para invertirse. Y sin ese tren no hay manera. Y yo les invito a las personas que nos están escuchando que hagan un ejercicio súper sencillo para comprobar que lo que yo digo es verdad. Vayan desde la ubicación en donde ellos normalmente están, que puede ser el trabajo, su oficina o su casa, y pongan en el Waze el destino de Santa Lucía y vean en un viernes a las 2 de la tarde cuánto tiempo les marca. Eso sin contar que además la zona en donde está Santa Lucía está rodeada por una zona que es altamente peligrosa. Ahí vamos a exponer a los turistas a que lleguen. O sea, tendríamos que tener un tren rápido. Tendría que haber un tren que lo conectara. Y ese tren no está en el proyecto del presidente López Obrador. Entonces, sin ese tren es inviable. Y el costo de ese tren es tan alto que simplemente no se va a construir. Entonces, tanto Dos Bocas como Santa Lucía, yo les aseguro que están o nacieron absolutamente muertos. Y ¿qué crees que vaya a pasar, Mario? O sea, ¿se cancelarán los dos? ¿No se harán? ¿Sí se harán? ¿Va a tener buen término todas estas demandas, toda esta situación legal que está sucediendo?
lo van a inundar. Bueno, tenemos preguntas muy similares a las que está haciendo Desi. Por ejemplo, te las leo porque sí son bastantes y ya luego tú nos dices que aquí gustas contestar. Flor Rodríguez nos dice que hoy es el Día Nacional del Árbol y qué opinas de la construcción, que la construcción de 2 bocas tendrán que desaparecer. De hecho ya desaparecieron los manglares y te asomas y ves las antes y después, ya no veo nada. Te sigo diciendo, Liliamani, abrazo. Noé Ramone, hola, saludos. Aurea Sousa, por favor, díganle a mi crush que me mande un saludo y un beso, quiero todo. Que tiene 1000 Diana Tañón, desde Houston, díganle que varas en Estados Unidos, teníamos la ilusión de verlo como invitado. Sí. ¿Qué opinión tienes de Calderón? No sé si vas en esa altura de preguntas, si quieres seguir leyéndolas. También, Jazz Francisco, saludos a Mario, que es un encanto de hombre, con todas nosotras, mil gracias. Liamán, invitadazo, saludos a Marieto de todos los de México Reflexivo. Jazz Francisco, adoramos a Marieto, Vera Aguilar, esas conductoras son unas reinas. Angie Juárez contestó. Ivette de la Cruz, saludos a todos desde Jalisco. Todo nuestro apoyo a Marieto, una voz fuerte y acertada en todas sus opiniones. Saludos, hijas. Su García, es una total desgracia que estén inundando la obra del Naim. Araceli, saludos desde San Diego, las quiero, hijas. Saludos a Mario. Ceci Fernández Olís. Bueno, aquí una pregunta interesante. Ajá. Carmen Rodríguez te dice, si te ofrecieran una oportunidad en un partido, el que sea, ¿le entrarías? Y por supuesto que sí, o sea, yo de verdad no estoy peleado con ningún partido político, o sea, he criticado desde hace mucho las cosas buenas y malas que han hecho. No me gustaría incluso que las personas de la 4T me vean como alguien que quiere que fracasen. De verdad le digo personalmente al presidente López Obrador que yo quisiera que todo le saliera bien. Simplemente apunto por la experiencia que tengo, los errores que yo sé que está cometiendo y que todos vamos a pagar caros. Me gustaría, Angie, tomar el tema de los manglares que se han talado de 2 bocas y el impacto ambiental que... ¿Van a regresar de corte? Sí. Porque Desiree nos tiene una sorpresa. Okay, si quieres darla, porque durante el corte la van a pasar. Ok. Bueno, perfecto. Ya nos vamos a corte. Sí, Perfecto. vamos. Pero regresando hablamos de eso. Ya quedaron en el aire varias preguntas que quieren hacer precisamente para nuestro invitado Mario Ponce, y también vamos a regresar con María Gómez, que nos va a platicar acerca de las energías renovables. Pero lo que queremos contarles, que es muy importante, es que el miércoles 17 tenemos nuestro primer foro de seguridad en el Senado de la República. Y bueno, esto está organizado y sustentado por la Comisión de Derechos Humanos y Transparencias de Hijas de la MX, y también por Angie y por mí, que somos por todo el equipo, pero sí nos hemos medio vuelto locas, Sí. la comisión, más Desiree y yo. Exacto. Todos. Pero bueno, el senador Mauricio Curi será nuestro anfitrión. Alejandro Ope será ponente, que es una de las personas que más sabe de seguridad en este país. Fernando Belaunzarán del PRD será comentarista, y Emiliano Robles Gómez Montt, que va por el Partido México Libre, bueno, el futuro Partido México Libre, será también invitado. Es un foro muy importante porque ahí vamos a tratar temas acerca de cómo vamos México en temas de seguridad. Tenemos varias preguntas para nuestro invitado Mario Ponce, varios comentarios del público, pero vamos a dejarles este video. No, mientras, es la imagen. Mientras vamos, la imagen, mientras vamos a un corte. Y por supuesto, quien quiera asistir a este foro de seguridad, que nos mande un mensaje por DM.
Oiga, Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias. Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho, pues la refinería de Dos Bocas hay que pensarla más, tardarnos un poco más. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga, no, presidente, no se puede? Lo convenzo. ¿Lo va a convencer? Sí, lo convenzo. Sí, fíjese que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. ¿Le va a apretar el pescuezo o qué? No. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas. No solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes. Pues ya estamos de regreso aquí en Hijas de la MX, transmitiendo por la señal de Mood TV en Spotify, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto. Y bueno, vamos a compartir la liga una vez que termine el programa para que ustedes puedan verlo o pasárselo a todos sus amigos. Y bueno, pues como vieron este video, María, Angie, Mario, acerca de precisamente este tema que le estaban preguntando a Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de la refinería Dos Bocas, y qué los va a convencer, pero ¿bajo qué sustentos? Mira, es algo mucho más delicado de lo que parece. Mucha gente incluso le aplaudió, se les hizo como un detalle coqueto del presidente, pero es un tema delicadísimo. Y les voy a decir por qué. Nosotros tuvimos una situación muy similar el año pasado, en donde el presidente Donald Trump nos amenazó con subir aranceles al acero. Después de que hizo el anuncio, en cuestión de minutos, el que era secretario de Economía en esa época, Ildefonso Guajardo, contestó contundentemente subiendo aranceles a productos por el monto equivalente norteamericanos que se importaban a México. Nuestros aliados en Estados Unidos, porque los tenemos, sí, claro, todas las empresas, gran parte de los políticos americanos son aliados de México, inmediatamente bloquearon esa iniciativa. Esa reacción se pudo tener porque los secretarios deben de tener margen de maniobra, deben de ser, si no autónomos, tienen que seguir la política de gobierno, deben de tener la posibilidad que dentro de su óptica, dentro de su plan de gobierno, ejecuten de manera autónoma. Si no ocurre lo que ocurrió ahora con el tema de los aranceles. Vienen los aranceles, tarda en México en reaccionar, se va supuestamente a negociar con el secretario, además, que no es el que debió de haber ido, fue Marcelo Ebrard, cuando la secretaria de Economía es la que debió de haber respondido. Se llega, desde mi punto de vista, a una mala negociación en donde se compromete el tema migratorio y 2 meses después vuelven a anunciar los aranceles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El anuncio de los aranceles se hizo la semana pasada y ahorita no ha habido una contestación de México. ¿Por qué? Justamente por lo que vimos ahorita en el video del corte, porque el presidente piensa que tiene que convencer a sus secretarios de que piensen como él. Una cosa es que compartan el proyecto de nación, el proyecto de gobierno, que puede ser completamente distinto al del gobierno anterior, y otra cosa es que tengan que consultarlo para tomar ellos las decisiones que les corresponden en su ámbito. Es una, aquí sí me atrevo a decir, locura lo que acabamos de ver en el video. Una locura. No, bueno, y es que además al señor López Obrador no le queda claro todavía que sus mañaneras afectan por toda la irresponsabilidad de temas que maneja, del cual no es que tenga otros datos, es que muchas veces no tiene ni idea de lo que está contestando, y eso que pasa, que nos hace que no tener credibilidad, no tener seguridad en los mercados internacionales, que no haya inversión, pero a ver, que alguien se lo explique y que entienda. Pero María, bueno, también hablando de este tema de Dos Bocas, y tú que estás sobre todo en la parte de toda esta parte sustentable de energías renovables, etcétera, ¿qué opinas acerca de este proyecto que, bueno, ha sido una discusión interminable durante estos 6 meses? Mira, yo creo que la verdad, lo mismo que pasó con el tema del aeropuerto, ¿no? O sea, por más que le digan al presidente
oye, fíjate que esta institución, que son expertos, que hacen esto, no es viable. Entonces lo volvemos a decir otra vez, no es viable. Entonces se convierten precisamente en proyectos de capricho, ¿no? Yo creo que en términos de energía, pues hemos pasado, obviamente, pues fue la reforma en el sexenio pasado. Entonces, pues sin duda es todo un proceso, pero también hay muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades que tenemos ahorita que no se están viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a extraer el gas? ¿Cómo sí? O sea, ¿cuáles sí son todas esas oportunidades que tenemos que el gobierno las tiene ahí? ¿No? Entonces, yo diría como abrir un poco esas visiones y decir, no es que a fuerza tenga que hacer esto. Podemos seguir invirtiendo en energía, pero ¿qué sí nos va a traer todo ese recurso que podemos tener hoy? Y sobre todo impulsar las energías renovables. No vamos a tocar el tema, pero está el tema del carbón. Exacto, o sea, ¿no? Esa es energía limpia, ¿no? No, y ellos, como muy platillo, hasta lo publican, de que habían comprado 30,000 o 300,000 toneladas. Para generar energía con carbón, ¿no? Caray, somos el segundo país con las reservas más grandes de gas. Y ¿no? Aquí sí me gustaría que entráramos a ese tema. Hay proyectos buenos de infraestructura en el gobierno del presidente López Obrador. Y me gustaría tocar dos, y sé que van a ser polémicos. Uno de ellos es el Tren Maya. Yo sí estoy a favor del Tren Maya, no como se está planteando. Respecto a Dos Bocas y cualquier proyecto de infraestructura, van a tener una afectación a la ecología. Todos los proyectos grandes de infraestructura la tienen. Es importante que se cumpla con los estudios de impacto ambiental para que esos impactos se subsanen. No hay ningún proyecto de infraestructura que no vaya a tener un impacto ambiental. Debemos de asumirlo y aceptarlo. Y con los estudios de impacto ambiental, corregirlo en su caso. Yo estoy a favor del Tren Maya y estoy a favor del transoceánico, que antes se llamaba transísmico. Y a este respecto me gustaría comentar algo antes de darle la palabra a María. El proyecto transoceánico implica unir Coatzacoalcos con el puerto de Salina Cruz. No es una competencia con se me fue con el paso que hay en Panamá, con el canal de Panamá. No es una competencia, es un mercado completamente distinto y tendría sus propios clientes. Ese es un proyecto de la 4T que yo estaría dispuesto a apoyar. Y el simple hecho de que tengan ese proyecto en la mesa trajo una inversión, y aquí sí me gustaría darle la palabra a María, para Salina Cruz y para desarrollar el sureste mexicano. En ese sentido, creo que el presidente está en lo correcto. Hay que desarrollar el sureste mexicano. Es evidente que necesitamos desarrollarlo para eliminar la brecha que hay en México. Yo lo apoyo a desarrollar el sureste mexicano, pero tienen que ser proyectos productivos, no proyectos a fondo perdido. Y el transísmico o transoceánico es la mejor muestra de que lo podemos hacer y que se puede juntar la iniciativa privada con el gobierno en proyectos productivos que desarrollen las zonas que lo necesitan, en este caso el sureste. Y aquí me gustaría, María, que les dijeras a ellos qué fue lo que anunció ayer el secretario Marcelo Ebrard con la gente de OPIC. Sí, ¿y quién es OPIC? Sí, pues nosotros como grupo llevamos trabajando en ese proyecto desde hace 10 años, ¿no? O sea, en su momento creo que era una visión que no muchos entendían. Y bueno, desde el sexenio pasado que empezaron el tema de las zonas económicas especiales, ahora que ya no existen las zonas económicas especiales, creo que lo importante es que este proyecto lleva 140 años, ¿no? Entonces, una cosa que creo que es muy importante, porque sí, el transoceánico nos queda claro que es por la cercanía entre el Golfo y el Pacífico. Sí. Pero otra cosa muy importante es que aunque tengamos infraestructura vieja que se tiene que actualizar, que se tiene que invertir, hay infraestructura, ¿no? Hay países en Centroamérica y Sudamérica que no tienen la infraestructura que tenemos hoy en día. Al final del día hay una refinería que está trabajando a un porcentaje X, hay gas, hay
toda la infraestructura para que hay un tren, ¿no? Que sin embargo lleva mucho tiempo, pero está funcionando. Entonces, poder empezar a ejecutar esos proyectos y poder hacer la cercanía el contacto entre Salina Cruz y Coatzacoalcos es muy interesante. Y no solo por tener esas dos áreas conectadas, sino también abre los mercados en toda la distribución de todo el Pacífico, ¿no? O sea, económicamente y también en el tema de turismo, o sea, la conectividad es básica, tenerla en nuestro país, como Carlos Salinas de Gortari cuando abrió todas las carreteras, ¿no? Y pues, toda la parte económica que se fue desarrollando, pues ha sido vital. O también verlo desde el otro punto de vista, ahora que cerraron el tren que llevaba todos los productos al norte, ¿cuánto no se perdió de ahí de inversión? Así es. De verdad que como sociedad tenemos que entender. Hay que entenderlo, no podemos estar no podemos estar nada más echando culpas. Tenemos que entender que el desarrollo va a venir a través de proyectos productivos. Y los proyectos productivos generan ingresos que el gobierno puede redistribuir. Sin esos proyectos no hay nada que redistribuir, nada, absolutamente nada. En el caso del proyecto que menciona María, ayer se anunció una inversión privada americana de $800 millones a un proyecto, a uno de los proyectos que se va a financiar. Una vez que esté concluido va a generar una derrama económica anual de 14,000 millones de pesos. El 3% de esa facturación se va a destinar a las comunidades de la zona. Esos son los proyectos que pueden sacar adelante al país. Okay, hay dos preguntas muy interesantes para ellos. Vámonos con esas porque nos primero van a matar nos están preguntando el nombre completo. María Gómez. Yo soy María Gómez, soy arquitecta. Ok, y sí, les pregunto, pues son dos preguntas muy específicas. Nos dice Ivette de la Cruz, respecto al Tren Maya, yo sí tengo mis excepciones, pero no por la obra, sino por la planeación. No se vislumbra una verdadera derrama económica. Y otra que va muy de la mano es, me parece muy bueno el proyecto del tren transoceánico y me parece mejor que el del Tren Maya. Pero les preguntan, ¿cómo piensas que sería mejor el proyecto? Como que no hemos aterrizado en esa... ¿Por qué lo dices? Y también dice Su García que qué opinión tienes, Mario, respecto a las asignaciones directas sin licitación, sobre todo pues en estos proyectos tan grandes. Contesto primero la de las asignaciones porque es corta. Las asignaciones directas son necesarias. Yo no estoy en contra. Facilitan el gobierno, facilitan ciertas compras, pero el gobierno actual ha abusado de ellas. El 80% de todas las licitaciones acaban, o más bien de todas las compras del gobierno federal, han sido adjudicaciones directas. Eso no puede ser. No puede ser porque se fomenta la corrupción, no puedes obtener los mejores precios ni los mejores productos si no lo abres al mercado, si no lo haces en una licitación pública. Estoy en contra. Ahora, el caso del Tren Maya, mucho se ha dicho si es negocio o no es negocio. Algo importante, y créanme, no lo pierdo de vista a pesar de mi vocación de empresario, es la función del gobierno. El gobierno tiene que invertir en proyectos productivos asociados con la iniciativa privada y puede ir solo en proyectos de desarrollo social que no tienen un retorno de inversión. Y creo que el Tren Maya puede ser una combinación de ambos. Es difícil que un tren, sobre todo turístico, genere utilidades. Lo vemos incluso en Europa. Los trenes que son negocios son de carga. Si ellos hacen una asociación público-privada en donde ellos invierten dinero, yo creo que la viabilidad del proyecto del Tren Maya es posible. Ahora, antes de que me crucifiquen en las redes, primero hay que hacer los estudios de impacto ambiental. Yo estoy, financiamiento, por supuesto, estamos partiendo de hablar de algo que a pesar de que lleva muchos años, no es un tema del gobierno de López Obrador, lleva muchos años el tema del Tren Maya. No hay los estudios suficientes como para que yo les pudiera decir si se debe de hacer o no se debe hacer. A mí, como idea, me suena, pero tenemos que hacer primero lo primero, no nos lo podemos saltar.
Dice Bere Aguilar que es una delicia vernos. Muchas gracias, Bere. Te mandamos un beso. Que ¿por qué te dicen Marieto? ¿Y por qué te dicen el viejo lesbiano? A ver, ¿Por qué ¿por qué te pusiste así? A ver, cuéntanos. Marieto, así me decía mi abuelo. Ajá. Desde muy chiquito es un apodo que tengo en mi familia y mis amigos me dicen. Y el apodo o el mote de viejo lesbiano me lo di yo solito porque cuando estaba en las redes criticando sobre todo a personajes públicos o cosas que a la gente no le gustaban, me lo decían como insulto 10 veces al día. Sí, ya cállese, viejo lesbiano. Ya siéntese. Sí. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor ellos me conocen, ese es mi nombre, ¿no? Así me debo de llamar. Y dice Jazz, Marieto, sabemos que Santa Lucía saldrá más caro y menos eficaz que Texcoco. ¿Nos puedes explicar a las hijas de la MX y al público por qué? Bueno, ya lo explicó. Santa Lucía nunca será construido, no tiene las condiciones de seguridad operativa. Carlos Romero Nieto, Angie, ¿tú tienes más? Su García, no hay infraestructura carretera para conectar Santa Lucía con el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya no digas Toluca. Carlos Romero Nieto, ni siquiera hay un proyecto definido. Liamani jamás va a funcionar. Carmen Rodríguez, le dicen Marieto porque así le dicen a él y así está su nickname. Araceli, en el poco probable casi que termine en Santa Lucía, ¿alguna aerolínea quisiera llegar ahí? Esa es buena. Un saludo a México reflexivo. Eso. Sí, A mis eso, amigos de México decíamos. reflexivo. Nosotros también les mandamos saludos. No, México reflexivo. no es un tema de querer. O sea, las aerolíneas pueden querer y pueden tener toda la disposición de trabajar con el gobierno. Aquí es estrictamente un tema de negocios. Es negocio para las aerolíneas y pueden viajar seguro, lo van a hacer. Si no es negocio o no es seguro y no hay permisos, no lo van a hacer. No es un tema ni de voluntad, ni de querer o no querer. Y yo les anticipo, en Santa Lucía no va a volar ninguna línea comercial. Dice Jaime Cuellar que necesitaríamos un tren fifí. Sí. A ver si tienes más. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante para María. Nos dice que económicamente, pues sí es la llave del sureste, como lo están mencionando, pero la importancia comercial portuaria, pues también va a ser excelente. Pero la afectación ecológica y la inseguridad, ¿qué nos pudieras explicar de qué tanto se puede afectar con las construcciones del Tren Maya, lo que es el transísmico? Están preguntando. Digo, como decía Mario, siempre hay una afectación ecológica, ¿no? Sin embargo, bueno, estos proyectos, o lo que tú hablabas específicamente hace ratito del proyecto del gas, del LNG, es un proyecto que si ponemos en una balanza, pues es un detonador social, la comunidad es parte tiene una derrama concreta en las negociaciones que hicimos sobre las utilidades que se generan. Creo que no hay muchas situaciones donde se hagan negociaciones de ese tipo. Entonces, pues también hay o sea, hablando de impacto y demás, pues hay que hablar de paquetes completos, ¿no? Porque generalmente decimos, bueno, se van a tirar 3 árboles. Sí, ¿no? Efectivamente tenemos que tener todos los estudios para decir un proyecto es factible o no es factible. Pero si hablamos de toda la derrama económica que se va a generar en la zona, por eso yo creo que es un proyecto que le va a traer mucho beneficio a México. Solamente que bien planteado, como lo mencionaron Bien planteado, ustedes. y aquí estamos en el término que siempre decimos que es primero el huevo o la gallina. Exacto. ¿No? Claro. No, y que cada acción, cada cosa que dice este gobierno, pues tiene repercusiones. Entonces, o sea, un proyecto de esa magnitud, tienes que ver, digamos, todas las aristas, ¿no? Todas las consecuencias, todos los estudios, Así toda es. la sustentabilidad. Dice Jazz Francisco, al parecer el presidente hace cuentas de Santa Lucía con los dedos. Si le regalamos un abaco, le saldrán mejor las cuentas. Di Calleja, excelente y lluvioso jueves. Saludos a todos, qué gusto tener a Marieto. José Luis Domínguez, saludos a Mario Ponce, es mi super amigo. Ya viste a Carlos Cruz Caballero, saludos, no entiendo muy bien, pero nos dice, ¿qué no son las del equipo del Calderas? No, a ver, yo admiro mucho a mi presidente Felipe Calderón, pero sí queremos aclarar, bueno, Marito, yo creo que estás de acuerdo con nosotros que nadie nos financia. Miren, no nos financia ni el narco, ni Felipe Calderón, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, nadie nos financia.
La verdad es que nos autofinanciamos. Sergio Arnold, saludos. Ingeniero Antonio Canales. Diana Ontañón es hija de la MX. Ella abrió el grupo de Estados Unidos y les manda saludos. ¿Qué posibilidades ven en la construcción de Santa Lucía con todos los amparos? ¿Le ven viabilidad? Sí, los amparos definitivamente lo han detenido. Han detenido la construcción. Yo de verdad quiero felicitar a ese grupo de mexicanos, porque otra cosa que debe entender el gobierno es que no es dueño del país. Ellos están transitando y son encargados de, uno, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y por supuesto que dentro de ese gran concepto pues está el patrimonio nacional. No puede ningún presidente, por más relevancia, cuarta transformación, aprobación, carisma que tenga, romper el pacto social que obliga a todos a cumplir el Estado de Derecho. No lo puede hacer. Y a esto me gustaría poner un ejemplo que me vino ahorita a la mente, en donde el presidente López Obrador dice que la economía no tiene ciencia. Y creo que lo mismo piensa para todo. Yo le digo desde aquí que está profundamente equivocado, y lo voy a demostrar con un ejemplo muy sencillo. Yo me dedico a construir. Soy arquitecto, desarrollo proyectos de inversión, pero soy experto en la construcción. Decir que la economía no tiene ciencia, o cualquier cosa de gobierno no tiene ciencia, sería el equivalente a decir que construir un rascacielos no tiene ciencia. Quizá lo que él piensa es que el concepto básico es muy simple, y en eso estaría yo de acuerdo con él. El concepto básico para construir es muy simple, es muy sencillo, y aplica para cualquier tipo de construcción. Si vamos a hacer un rascacielos, necesitamos una cimentación que sea capaz de soportar el peso de la construcción total. Y después la estructura, la única característica que debe de tener es ser autosustentable. Cumpliendo esos dos conceptos, puedes construir un rascacielos. La complejidad viene a la hora de querer cumplir con esos dos básicos conceptos. Cuando te das cuenta que el suelo es distinto en todos los lugares, que las cargas son tan altas que necesitas quizá una combinación de sistemas, experimentar incluso con materiales, y vas juntando gente capaz para hacer un rascacielos, expertos que ya lo han probado en otros lados, y el resultado del trabajo de toda esa gente altamente especializada es el rascacielos. Bueno, lo mismo en la economía. Tiene un principio básico muy sencillo: generar ingresos y gastar en consecuencia. Ese principio básico económico aplica para las familias, para los negocios, para el gobierno. Entonces, eso no quiere decir que sea... No puedes gastar lo que no tienes, ¿no? Así es, pero a pesar de que es un principio básico muy sencillo, a la hora que empezamos a ver la complejidad del gasto, de la tributación, de lo local a lo nacional, a lo internacional, nos damos cuenta que así como para construir un rascacielos necesitamos expertos, para manejar la economía de un país igual. Y bueno, yo creo que también muchas de las renuncias que hemos visto, que ya llevamos 13 en lo que... Pero déjame te interrumpo porque me matan si no sigo diciendo cosas. Sí, porque están aquí muy intensos con los mensajes. Siliamani Gutiérrez, saludos Marieto Tiesto, nuestro pollo México reflexivo. Marieto para presidente. Fíjate que algo muy interesante, bueno, Julie Ojeda, mi novio, soltero, viudo, casado, divorciado, para que te escuchen. Fuertes declaraciones. Aquí preguntan. Ya me puse rojo. Entonces también nos dice, fíjate que algo interesante. No, Diana espera, Ontañón, que conteste. Ahorita le digo, pero Diana Ontañón nos comenta que en este caso, como que la gente tiene percepciones de ti de una manera en Twitter y de otra manera como te están viendo aquí. Entonces Diana Ontañón dice, a como tuitea y a como lo veo ahorita veo mucha diferencia, pero te voy a decir otra cosa. Aurora Suscanga dice, escuchar al señor Marieto es como leerlo, siempre asertivo y interesante. O sea, ¿cómo te ven en Twitter cada mujer? Y además, son mujeres. Chío Rentería dice que Marieto nos siga a todas las hijas.
Eso es compromiso, es compromiso. Le pasaré la lista, no se Vera Hoy Aguilar veo la dice, lista. tanta guapura me eclipsa. Jazz, tendrán que alguien eficiente, instruido y no como todos los del gabinete que todos lo hacen como el borras, por no decirles peor. Yo diría que ya como me contestó floreros. Diana. Chío también. Sí. Estaba en el tráfico, pero ya estoy aquí con ustedes. Viéndonos. Sí, Diana Ontañón, ya le pregunté yo, bueno, ¿cuál es la diferencia o qué notas? Y nos dice Diana Ontañón, su forma de tuitear es muy directa y a veces hasta agresiva, pero en el programa ha sido una dama y un verdadero placer escucharlo. O sea que cambió su forma de verte de Twitter a ahorita que te están viendo. José Luis Domínguez, saludos a María, súper guapa la invitada. Rompelstinky Mendieta ya también entró a verlo. Su García, alguien debería avisarle al presidente que los siguientes años serán más vendidos los autos eléctricos e híbridos. Pues sí, ahí va. ¿No? Tienes muchísimo. Sí. Carlos Romero, Dos Bocas es inviable. Jaime Cuellar, jamás seremos autosuficientes en combustibles. 6 refinerías sin modernización y trabajan al 30%. Dino Calleja, claro, lo convenzo, completamente dictatorial. Encantado de escucharlas. G-Wax Alfredo. Y muchísimos mensajes que... Ya luego te puedes meter a la repetición en Facebook cuando termine el programa y pues lo puedes ver con calma y compartir con todas las personas en Facebook. Pues pero aquí dicen que aunque les rompas el corazón, pero que les digas, por favor, si eres casado, soltero o viudo con hijos. De momento soltero. Ahí está. Ahí está, contestada su pregunta. Y pues bueno, también el tema de la renuncia del secretario de que tuvimos con Ursúa, ¿qué opinas? ¿Esto nos va a afectar de Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Bueno, yo tengo una opinión positiva del secretario Ursúa. Sin embargo, creo que su actuar de poco o de nada le sirvió al país. Y volvemos a lo mismo, o sea, si tú metes a la persona más capaz, al cargo que sea, a la secretaría que sea, pero no le das la posibilidad de accionar sus capacidades, pues va a dar el mismo resultado que ahora Herrera. Uh-huh. Y si después quitan a Herrera y traen al secretario de Herrera, va a dar el mismo resultado. Y si traen al secretario del secretario, pues va a dar el mismo resultado hasta que pongan a alguien que podría ser incluso de intendencia y el resultado va a ser el mismo, el que el presidente diga. Si el presidente le permite ahora a Herrera, que yo sí considero que es una persona muy capaz, hacer, obviamente con los lineamientos de la 4T, su trabajo, los resultados pueden ser completamente distintos. Pero si todo tiene que pasar por el presidente, pues vamos a ver el tema de los aranceles repetido una y otra vez en cada una de las áreas. En el caso de la Secretaría de Economía son los aranceles, en el caso del IMSS son los medicamentos, y pareciera que el único que puede o que tiene la confianza del presidente para resolverlos es el secretario Marcelo Ebrard, a quien yo considero una persona bastante capaz, pero no puede hacerlo todo. Es de los más capaces de su gabinete. Pero no puede hacerlo todo. Suena ridículo, pero el secretario Marcelo Ebrard compró unas pipas cuando pasó lo del desabasto de gasolina. Después él, por instrucciones del presidente, iba a buscar por todo el mundo medicamentos para retrovirales para el SIDA. Qué ridículo es. Después tuvimos el problema de los aranceles y él fue a arreglarlos con Trump y perdimos en el tema migratorio. No, y luego fue al G20. Él representa a López, él no puede hacerlo todo. Él tiene que aprender a confiar en sus secretarios, ocupar personas, por supuesto que de su confianza, darles los lineamientos y dejarlos que trabajen. Después, si cometen un error, pues corregir. El problema, yo creo que de todas las renuncias ha sido casi en la mayoría de los casos que se quejan, uno, de que no les hacen caso, dos, de que ponen en subalternos que no tienen noción ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, que definitivamente pues no pueden trabajar así, y como quien dice en pocas palabras, que ponen a sus cuates en puestos claves donde lo único que hacen es cobrar y pues estorbar, ¿no? Es en pocas palabras lo que estamos leyendo con las cartas de renuncia,
Pero yo creo que hay un tema que no se ha tocado en estas cartas de renuncia y que si yo estuviera en ese puesto sería una de mis mayores preocupaciones. A la hora de que tú tomas decisiones, lo que decíamos, hay consecuencias y esas consecuencias en un momento dado, puedes estar saltándote la ley, puede tener repercusiones de cárcel, etcétera. Entonces, yo creo que antes estos secretarios, antes de meterse en un problema más grave, creo que han preferido decir, ¿saben qué? Yo prefiero renunciar. Es posible, pero a mí me parece más un tema de un sobrecontrol de nuestro presidente. Uh-huh. Por supuesto que el ejercicio de cualquier cargo de representación conlleva una muy alta responsabilidad. Es correcto. Y por supuesto que una mala decisión te puede traer un tema legal. Sin embargo, creo que si actúas de buena fe, difícilmente te vas a ver involucrado en un tema legal que fuera insalvable. Uh-huh. Yo creo que la inoperancia de los funcionarios pasa más por el tema de un control completamente vertical, en donde no se pareciera, ¿no? Yo no estoy seguro porque no trabajo para el gobierno federal, pero pareciera que nada se mueve sin la autorización directa del presidente. Y eso a él mismo le complica la situación porque si en una empresa que no puede ser comparable con el tamaño de un país, delegar es una función primordial para poder crecer, uh-huh. Pues en un país simplemente estamos viendo lo que está ocurriendo en el tema económico. Por tercera o cuarta ocasión hemos recortado el pronóstico de crecimiento y ahorita está en menos del 1%. A mí no me extrañaría que para final de año estemos en el 0%. Esa tendencia yo veo muy difícil que cambie. Si el presidente no apoya proyectos productivos como el que estamos hablando del transísmico y confía en sus secretarios y en la iniciativa privada. Tiene que confiar también en los ciudadanos, no solamente en los que lo alaban, también tiene que tenerle confianza a la oposición, tenerle confianza a sus adversarios naturales que pueden ser otros partidos políticos. Tiene que partir de un tema en donde haya un mínimo de confianza que permita el diálogo. Si él se sienta en una mesa pensando que su interlocutor le va a mentir o le va a robar o lo va a traicionar, pues no hay diálogo posible. Él tiene que cambiar. Es más fácil que cambie él a que cambie toda la oposición y todo el gobierno y todo a su interés. Eso no va a ocurrir. Es correcto. Y bueno, Angie, tenemos ya pocos minutitos para... Sí, bueno, hay miles de preguntas, pero no sé si vayas a pasar a despedir. Sí, nada más quiero decir que está Araceli Benítez, excelentes invitados y muy interesantes los temas de los que están hablando. Felicidades, Desiree y Angie, estupendo trabajo el que hacen. Nina Ríos, amo este programa. Rompelstinky Mendieta, felicidades, excelente programa. Cecilia Jiménez, ¿cómo piensas que sería mejor el proyecto del Tren Maya? Ceci Jiménez, a mí también me parece bueno el proyecto del tren transoceánico, mejor que el Tren Maya. Ivette de la Cruz, José Luis Domínguez, felicidades, equipazo. Jorge Arredondo, pues bueno, tenemos muchos mensajes, pero ya nos tenemos que ir. Y a mí me gustaría, pues, despedir a nuestros invitados del día de hoy, pues, con un cierre breve del programa y, pues, ¿qué les ha parecido estar aquí? Empezamos con María Gómez. No, yo muchas gracias por la invitación. Me parece un tema súper interesante que, digo, seguramente es corto el tiempo, hay muchísimos temas que hablar. Sin duda, estamos en una transición, pues, muy importante, ¿no? En donde están pasando muchas cosas. Y muy rápido. ¿Sus redes? Sí. Mi página es mariagomez.mx, mi Instagram, María Gómez. María Gómez. Arquitecta María Gómez. Okay. Twitter, Facebook. Twitter también es @arquitecta María Gómez. Okay. Y bueno, pues Angie. Bueno, yo es un gusto ya tenerte otra vez aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Pero bueno, los esperamos en el foro el 17 de julio en el Senado. Quien guste asistir,
Entonces se puede comunicar todavía el día de hoy y mañana por DM en la página de Hijas de la MX en Twitter, y con todo gusto tomamos sus datos para que estén en la lista de invitados para el foro el miércoles 17 de julio. Nos acompañará Marieto, ya nos confirmó que va con nosotros Hijas, ese día. ¿ya oyeron? Así es que quien guste ir, y bueno, un placer tenerte aquí. Al final del al final de este programa, bueno, se va a quedar un breve video todavía, pero y te damos la palabra. Mario. Pues ha sido un placer, de verdad, no tienen idea el gusto de conocerlas en persona. A ambas las admiro, Desiree. Gracias. De verdad te admiro profundamente. Creo que las mujeres como tú son las que van a cambiar no solo al país, sino al mundo. Gracias. Angie, un abrazo. No, gracias a ti por todo el apoyo, por abrir los micrófonos a la protesta. Reitero, de verdad lo digo aquí públicamente, reitero mi compromiso con la 4T y sus proyectos productivos, siempre y cuando cumplan con la ley, claro, sean productivos realmente o socialmente viables, y bueno, le tiendo una mano a él, a todo su equipo y en general a los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, como siempre se nos fue muy rápido el tema, el tiempo del programa, 1 hora, pero bueno, queremos agradecer a Mario Ponce, el viejo lesbiano, Marieto, que estuvo hoy aquí con nosotros, por supuesto a Angie Niño, que es nuestra co-conductora, y a María Gómez por haber estado aquí hablando acerca de energías renovables. Y bueno, pues soy Desiree Navarro, espero que disfruten todavía de este maravilloso jueves. Todavía quedan pues bastantes horas que pueden ocuparlas en tiempo de provecho, y reiterarles que nos sigan en Hijas de la MX, en Twitter, Instagram, en Facebook también, que tenemos información muy importante y toda es distinta de las demás redes, y pues que sigan la transmisión de Mood TV por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y ahora también